¿Qué pasaría si te dijera que hay un texto judío prohibido que menciona a Jesús de una manera que no esperarías? No es un mito, no es un extraterrestre, sino un ser humano real cuya influencia no pudieron ignorar. ¿Por qué no hablan de ello? ¿Por qué está oculto? Hoy revelaremos la verdad. De hecho, algunos de estos textos hacen referencia directa a él. Y aquí está la sorpresa. No hablan de él con respeto ni admiración. En cambio, el tono era desagradable, incluso hostil. No lo llaman maestro, ni sabio, ni profeta. Hablaron de él con la intención de desacreditarlo, humillarlo e incluso ridiculizarlo. Pero todavía lo mencionan. ¿Por qué hacen eso? Si Jesús fue solo un falso maestro o un personaje secundario, ¿por qué no ignorarlo por completo? ¿Por qué debemos prestar atención a esto? Eso es lo que hace que estos enlaces sean interesantes. Estas no son obras cristianas que glorifiquen a Jesús. Se trata de textos judíos escritos por personas que rechazan estas afirmaciones, se oponen a sus seguidores y no quieren tener nada que ver con el mensaje del Evangelio. Pero a pesar de todo esto, todavía no pudieron borrar su nombre de la historia. Su influencia es inmensa e innegable. Entonces, ¿dónde exactamente encontramos estas referencias en el Talmud? Comencemos con la fuente. El Talmud. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el Talmud, uno de los textos más importantes del judaísmo, se refiere a Jesús no de manera halagadora, sino como una figura enemiga. Me gustaría saber tu opinión, y si estás listo para conocer más datos impactantes sobre el cristianismo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Sin embargo, su nombre está allí oculto y es invisible. Veamos la mayoría de los ejemplos. Sanedrín 43. La noche antes de Pascua, Yeshua es ahorcado. Este pasaje dice que el mensajero será apedreado hasta la muerte durante 40 días antes de ser ejecutado por practicar magia y hacer que los israelitas apostaten. Ahora analicemos si Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Colgarse no significa ahorcarse con una cuerda. En los textos judíos antiguos, el término colgado se utilizaba a menudo para referirse a una persona crucificada. Esto es consistente con el relato del Nuevo Testamento sobre la crucifixión de Jesús y la acusación de que era un brujo. Esto es muy similar a las acusaciones en los Evangelios, cuando los líderes religiosos afirmaron que Jesús realizó milagros a través del poder de los demonios. Mateo 12:24. Por lo tanto, este texto no es un texto cristiano. Este es un extracto del Talmud, escrito por personas que rechazaron a Jesús. Sin embargo, admiten que existió, hizo cosas extraordinarias y fue ejecutado, como leemos en los Evangelios. Si Jesús fue solo un mito, ¿por qué escribir sobre él? El número 2, Gittin 57, representa a Jesús en el infierno, hirviendo en excrementos. Ahora la situación es aún más alarmante. En Gittin 57 Swin, el Talmud describe el sufrimiento de Jesús en el infierno, hirviendo en excrementos calientes, como completamente insoportable. Pero la pregunta es, ¿por qué describir su castigo de esta manera si no tiene sentido? Esta extrema hostilidad demostraba que no le eran indiferentes. Lo odian porque no se puede gastar tanta energía en alguien que no es importante. Incluso los eruditos judíos confirman estas referencias. Peter Schaeffer, un respetado estudioso de la historia judía, escribió en su libro Jesús en el Talmud que estos pasajes en realidad se refieren a Jesús de Nazaret. Sostiene que las historias del Talmud no son meras coincidencias, son una respuesta consciente a las afirmaciones del Nuevo Testamento. Así que incluso mientras niegan, todavía reconocen la existencia de Jesús. Su influencia es innegable. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿por qué no podían simplemente ignorar a Jesús? Si Jesús es solo un mito, ¿por qué escribir sobre él? Piénsalo.
Piénsalo. El Talmud no fue escrito para apoyar al cristianismo. Fue escrito por personas que rechazaron sus enseñanzas, tanto él mismo como sus seguidores. Entonces, ¿por qué aparece su nombre en los textos sagrados? ¿Por qué burlarse, juzgar o incluso maldecir a alguien si no es importante? ¿Por qué incluirlo si no es importante? La verdad es desagradable pero innegable. No pueden ignorarlo. Jesús fue más que simplemente el iniciador de un pequeño movimiento religioso. Su vida, enseñanzas y milagros dejaron una profunda impresión y resonaron a lo largo de la historia. Su influencia no se limitó a sus seguidores, sino que se extendió también a sus enemigos. Las mismas personas que quisieron silenciarlo escribieron sobre su existencia en sus propios escritos, no porque quisieran, sino porque se vieron obligadas a hacerlo. Incluso el antiguo historiador judío Flavio Josefo, que no era cristiano, escribió sobre Jesús en Antigüedades, libro 18, capítulo 3. En aquella época vivía Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, porque hacía obras milagrosas. Él es el Cristo. Algunos eruditos ahora se preguntan si partes de esta cita fueron alteradas por copistas cristianos posteriores. Pero incluso si tomamos estos datos, literalmente, todavía confirman la existencia de Jesús. Hizo cosas extraordinarias y su influencia es innegable. El hecho de que su nombre aparezca en textos hostiles, documentos históricos y escritos de quienes lo rechazan, prueba algo importante. Puedes negarlo, puedes odiarlo, pero no puedes borrarlo. Su influencia fue demasiado grande, su presencia demasiado abrumadora, su legado demasiado duradero. Pero espera, Jesús profundiza aún más en el misticismo de la Cábala. Algunos textos místicos judíos sugieren algo aún más extraño, un reconocimiento secreto del poder divino de Jesús que no se encuentra en los registros históricos ni en los debates jurídicos o religiosos, sino en el misticismo profundo de religiosos, los judíos, en el mundo de la Cábala. Pero primero, ¿qué es la Cábala? La Cábala es una antigua forma de misticismo judío. Este no es un texto religioso típico. El libro está lleno de símbolos misteriosos, lenguaje codificado y enseñanzas sobre la naturaleza oculta de Dios, cosas que a muchos judíos no se les permitía estudiar a menos que se consideraran espiritualmente maduros. Y ahora viene la parte más impactante. A medida que profundice en los textos cabalísticos, comenzará a encontrar conceptos que parecen sorprendentemente familiares para los cristianos. Uno de los conceptos centrales de la Cábala es el concepto de las Sefirot, 10 manifestaciones divinas a través de las cuales Dios influye en el mundo. Pueden verse como diferentes atributos o canales que manifiestan la presencia de Dios. Pero lo más interesante es que las Sefirot son diferentes pero unificadas. Operan independientemente pero forman una entidad. ¿Te suena familiar? Esto es bastante similar a la doctrina cristiana de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Los eruditos de la Cábala sostienen que estos conceptos son puramente judíos, pero las similitudes entre ellos son demasiado sorprendentes como para ignorarlas. Las cosas se vuelven aún más misteriosas. Algunos textos cabalísticos utilizan lenguaje y símbolos codificados que muchos eruditos creen que son referencias secretas a Jesús. ¿Por qué los místicos judíos hicieron esto? Porque incluso en el misticismo judío hay rumores, garantías tácitas de que Jesús era más que una figura histórica común y corriente. Su influencia fue cósmica, divina e inexplicable por medios convencionales. Gershom Scholem, uno de los eruditos judíos más respetados en el campo de la Kabbalah, escribió extensamente sobre este tema. Señala que las influencias cristianas son evidentes en los textos místicos judíos.
Incluso señala que algunos cabalistas lucharon con la idea de Jesús no como un falso Mesías, sino como una fuerza espiritual que no podían rechazar por completo. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué es tan importante la verdad sobre el nombre de Jesús escondida en estos textos? Porque prueba la verdad. No hay forma de detener la influencia de Jesús. Piénsalo, estos textos no fueron escritos para glorificarlo, sino para negarlo, desacreditarlo e incluso maldecirlo. Pero su nombre aún resuena en la nación, en su existencia, en su influencia y en su poder. Puedes ignorarlo, puedes negarlo, incluso puedes odiarlo, pero no puedes borrarlo, porque no es solo una figura histórica, no es solo un nombre en un viejo libro. Así es, la verdad siempre saldrá a la luz, no importa cuánto intentemos ocultarla. La Biblia lo expresa hermosamente en Filipenses 2:10-11, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya sea que tu nombre sea susurrado, burlado con odio o escrito en textos tabú, tu nombre seguirá siendo conocido. Y por último, ¿te sorprendió? ¿Esperarías encontrar a Jesús escondido en estos textos antiguos? Déjanoslo saber en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión y si estás listo para conocer más datos impactantes sobre el cristianismo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.